estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Sí, gracias, senador, por atendernos. ¿Cómo no? Por favor, a las órdenes. Senador, estuvimos hablando hace rato con el señor, tengo Marco anotado, Mendoza. Marco Mendoza. Hola Jorge, te saluda Félix. Hola, ¿cómo andamos? Será Ya- Che. Y Un gusto. andamos acá, estamos trabajando, intentando hacernos algo otro querido. Bueno, pues adelante, Che, adelante. Te decía, senador, que hablamos con Marco Mendoza de la Asociación de Familiares con AME, atrofia muscular Ujú. espinal, y nos contaban los problemas, las vicisitudes. Hay 46 pacientes con ese mal. Y el tema este de Bianca hizo explotar la situación. El gobierno no se hace responsable de la salud de la ciudadanía. Y sabemos que sos galeno, que tenés también seguramente alguna posición sobre este tema. Te queremos escuchar. Mira, en primer lugar, yo creo que, a ver, vamos a salir un poco del problema en particular de Bianca y de la gente de los chicos portadores de esta enfermedad, ¿verdad? Yo no soy pediatra, soy intensivista, pero de todas maneras es aplicable a una serie de situaciones en las cuales se producen este tipo de circunstancias, ¿verdad? Cuando un medicamento es autorizado, ¿verdad?, para ser utilizado en un paciente, ¿no?, normalmente entran a los protocolos, ¿verdad?, de tratamiento de un paciente cuando tiene suficiente nivel de evidencia. Y las evidencias son de 3 niveles: A, B1, B2 y C, ¿sí? A son los experimentales puros, vamos a decir que se hacen estudios comparados, se le da, es doble ciego, se le llama, es decir, se le da un medicamento a uno y a otro que tiene la misma presentación, pero no están identificados, no sabe el médico que utiliza, no sabe cuál de ellos está utilizando y finalmente se sacan los resultados. Los niveles de evidencia son niveles de evidencia de grupos de pacientes comparados, vamos a decir, ¿verdad? Es decir, se comparan un grupo que recibió el medicamento, vamos a decir, y a ellos se les estudia. Es decir, es una cohorte, por decirte, eso es lo que se le llama una cohorte. Y estoy simplificando de la mayor manera posible para que sea comprensible un poco para la gente que no está en el tema de la investigación científica, ¿verdad? Y el nivel C es la opinión de expertos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros los médicos hacemos un razonamiento clínico y se hace una convención, se consensúa entre expertos, bueno, esto sí, por estas razones, se argumenta, ¿verdad?, debate, etcétera, etcétera, y se resuelve eso. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Se autoriza un medicamento cuando tiene suficientes estudios comparativos, doble ciegos, randomizados, etcétera, ¿entiendes?, aleatorizados, etcétera. Son los estudios científicos más ricos. Hay muchos estudios que no son de lo más rico, por eso no se pueden autorizar o desautorizar, o no se puede decir este medicamento causa perjuicio o no, por decirlo. El otro día nosotros tratábamos, no sé si tenemos tiempo porque me estoy extendiendo yo. Te escuchamos. Bueno, entonces, el otro día, por ejemplo, yo discutía en un medio televisivo con los ojeros que dicen, por ejemplo, que no hay estudios experimentales que demuestren la asociación de estos pesticidas con el cáncer. Y yo le dije que esa era una necedad científica, porque nunca vas a sentarle a 2 personas y a uno le vas a dar de tomar agüita amarga y al otro le vas a dar de tomar veneno para ver sus efectos y darle por unos años hasta ver si le produce o no le produce cáncer. No está, éticamente no podés hacer ese tipo de cosas, ¿entendés? Entonces se hacen simplemente los seguimientos de largo plazo, lo que se llaman estudios longitudinales. Son estudios de larga data que vos vas siguiendo, monitorizando, y en función a la asociación que vayas encontrando, se toma una decisión. ¿Qué es lo que ocurre en este caso en particular y con muchos otros que nosotros tenemos? Incluso no es el único caso. Vos fíjate que el remdesivir en el tema del COVID también está atravesando esta situación, ¿sí?
Porque el Remdesivir, ¿qué es lo que ha demostrado, verdad? Lo que ha demostrado es que los que tenían de promedio 13 días de enfermedad, ahora lo tenían 8 días de promedio de enfermedad. ¿Sí? No demostró mejoría en la sobrevida, no demostró de que, vamos a decir, de que evite formas más graves, etcétera. Pero ¿qué es lo que inserís? ¿Qué es lo que vos razonablemente los expertos dicen? Si acortó el tiempo promedio de enfermedad y es estadísticamente significativo, nos permite inferir de que el virus es afectado por este medicamento y que probablemente si le afecta al virus, entonces es muy probable que tenga un efecto sobre la sobrevida, que no está demostrado. Y fíjate, ahora hay colegas que usan y colegas que no usan. Es una situación muy compleja, te voy a decir, entonces la decisión. Y después están los medicamentos, y termino en esta parte con esto, los medicamentos que no están suficientemente demostrados, que todos los primeros estudios que se van haciendo parecen que son muy positivos, y entonces se da como uso, que lo que se denomina uso compasivo. Bueno, y ahí me quedo, no sé si me quieres preguntar algo. Sí, Jorge, referente a lo que estabas hablando y estás diciendo, la ciudadanía lo que más le interesa es, porque el problema que tiene esta niña Bianca, si efectivamente este medicamento que existe en el mundo actualmente va a ser efectivo para, vamos a suponer, para curarse o para mejorar su nivel de vida, cosa que ahora con ese organismo que se creó en el Ministerio de Salud han dicho que verdaderamente no, prácticamente le da como si fuera que, yo entiendo así, que tiene que morir la pequeña. Por eso la consulta primordial es si el medicamento este es verdaderamente efectivo para ese estilo de enfermedad y para que la ciudadanía conozca y sepan. Claro. En ese medicamento, y ahí yo voy a hablar, vamos a decir, por lo que estuve escuchando de expertos internacionales, ¿verdad?, de la Universidad de Pensilvania, que son los que aparentemente están trabajando mucho en estos pacientes, ¿verdad? Yo no, bueno, aquí te reitero ya una limitación, que no soy pediatra y mucho menos experto en este tipo de patologías, ¿verdad? Pero básicamente los protocolos de investigación lo que demostraron es un freno a la enfermedad y una, vamos a decir, y una mejoría de de las limitaciones musculares que tienen estos pacientes, ¿sí? Eso es lo que le escuché decir. No hay todavía ningún nivel de evidencia suficiente en términos de sobrevida, ¿sí? No hay resultados sobre eso. Perfecto. Y ya que estamos sobre el tema, se creó un organismo en el cual se tenía que tener los fondos los fondos justamente para este estilo de enfermedad, que se creó una ley en el año pasado, pues el año pasado fue que se creó y justamente se aplicó al AME ahora que está teniendo esta pequeña Bianca. ¿Y por qué ese presupuesto tiene cero, senador? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué hay, es decir, que si existe una ley, existe alguien que tiene que enviar esos fondos, ¿por qué se está incumpliendo? ¿A qué se debe? Para que conozca también eso la gente y tener pues, una idea acerca de eso. Y te voy a decir algo, ahí es un problema que se ha tropezado. A mí me toca estar en el legislativo en este gobierno, en el legislativo anterior no estuve, ¿verdad? En el legislativo anterior, y en este me consta que básicamente todos los aportes que tienen que venir no vienen, porque son aportes justamente. Les voy a dar un ejemplo. Ayer perdí una votación de interpelación al de Conaxar, ¿sí?, al titular de la Conaxar. Ya. ¿Por qué? Y ahí está el tema central. 5 años, hermano querido, 5 años. La quiniela no dio el aporte que tenía que dar para enfermedades catastróficas. 25 millones de dólares. Entonces, y la Conaxar justificándole, ¿entendés?
Claro. a la empresa. Incluso la Corte Suprema ya le dijo, usted tiene que pagar. Y en esos casos, senador, hay elementos que ustedes pueden, digamos, hacer con esta gente que están a cargo de esas entidades, por la interpelación, claro. o qué sé yo, una demanda otra vez a nivel judicial, o sino que, no sé, hay varios elementos pero para que claro, pero ahí tenemos que identificar. Yo, ¿sabes qué? Suficiente tengo en la vida cargando mis errores y mis desaciertos personales, te voy a decir, ¿entendés? Como para hacerme cargo de errores y desaciertos de otros. Yo te digo una cosa, ¿cuántos medios hicieron realmente una cuestión fuerte con respecto a eso que se dejó de aportar? En el caso específico de los juegos de azar, ¿cuántos medios, cuántos titulares, cuántas tapas viste en estos días? Imposible, porque los medios saben a quién le responde, senador. Senador, la empresa de Guasmosi estás hablando, ¿verdad? Sí, claro. Senador, ¿entendés? sí. Podemos hablar de otro tema, senador, el tema del puente, tema del puente a Chacoí. ¿Cuál es la situación de ese caso? Y a mí me parece un puente totalmente inoportuno en su financiamiento, ¿sí? Me parece que tenemos tantas otras prioridades en el contexto de la pandemia y de la crisis económica grave por la que estamos atravesando. Y asignar dinero más, dinero menos, 150 millones de dólares a un puente que no es una obra prioritaria, sino que básicamente, a mi entender, es un beneficio para un, vamos a decir, para un proceso inmobiliario privado del otro lado del río en este momento. Senador, ¿entendés? ¿tenés algún dato sobre que el que sería dueño de muchas tierras en esa zona es Cartes, Horacio Cartes? Tengo algunos datos, pero no te quiero confirmar en ese sentido, ¿verdad? Tengo alguna información que sería correspondiente básicamente a algunos grupos empresariales y a algunos grupos políticos, pero sí, no tengo una confirmación de la titularidad, ¿sí? Los datos que tenemos nosotros es que por eso Bachi Núñez tanto está moviendo el avispero en ese tema, por eso tanto tiene interés, porque supuestamente un grupo empresarial ligado a Horacio Cartes es el que adquirió un territorio bastante importante en esa zona y que justamente es un proyecto inmobiliario. Claro, pero como vos mismo decís, tenemos la versión. Ajá. Pero tu fuente es bastante creíble, digamos, senador. Sí, yo creo que hay 2 o 3 grupos empresariales fuertes metidos ahí. O sea, vos sabés que, viste que para hacer ese puente, tenés que tener información privilegiada, ¿verdad? Y 150 millones de dólares del Estado, o sea, nuestra plata, se va a gastar ahí para que grupos empresariales ganan millones de dólares. Y eso va a significar un gran impulso a toda esa zona, indudablemente, ¿verdad? Porque se va a convertir en una zona vamos a decir, en una zona de alto nivel de calidad. No va a ser barrio por Yahoo, sino va a servir precisamente para la reforma urbana y la crisis de vivienda que tenemos en Asunción. No va a ocurrir eso. Eso está evidentemente ya, senador, así que eso va a ser prácticamente, para mí va a ser un barrio cerrado, se van a crear ahí. Lo que más interesante es saber, yo tenía entendido que era 180 millones, así que parece que 150. Sí, por eso digo, números más, números menos. Sí, pero tantos préstamos ya se hizo que ya se me pierden los números últimamente. Espero que a mí eso no se me siga perdiendo, pero te cuento que por ahí estaba. Así que ustedes pueden atajar esa licitación, me supongo, o ya se hizo ya, senador. Y además, vos conocés bien, eso es el valor prácticamente de 2 hospitales de suma utilidad para nuestro país, y sería interesante poner en ciudades cabeceras. Así que último modelo podemos poner, un hospital está saliendo prácticamente un 65 millones de dólares cada uno, senador. Mira, yo te digo una cosa, una proyección que a mí me parece, imagínate que yo tuve y estoy con muchas dificultades, especialmente con algunos grupos económicos y con algunos grupos de jubilados del IPS, con el proyecto aquel que yo
tengo y estoy batallando todavía para tratar de generar consensos. Porque una cosa puede ir a derrotar una cosa, pero que te tiren una pedrada por la cabeza, pues así. Y otra cosa es tratar de generar el consenso para sacar adelante y no que se rechace, ¿verdad? Que era el tema de que los funcionarios públicos y todos esos seguros que se pagan al sector privado, ¿verdad? Nosotros podamos utilizar esos recursos, no más, solo esos recursos, Sí. para que el 100% de los funcionarios públicos estén en IPS. Y para eso nosotros necesitábamos construir 2 o 3 hospitales, como vos decís, y con 250 millones de dólares se construyen esos 2 o 3 hospitales para el instituto. Y a su vez ahí liquida, lógico. Se utilizó de mala manera diciendo no, va a colapsar, eso atenta contra nosotros los asegurados. No, ninguna migración antes que no se tengan esos 2 hospitales. Hoy el IPS no aguanta, pero te digo nomás, ¿quiénes hacen lobby? Y vos sabés quiénes son los grandes anunciantes en este país. Vos sabés quiénes son los grandes anunciantes. Y los grandes anunciantes te definen la línea editorial de los medios. Entonces, Así así mismo, nomás es. senador, vos sabés que ahora que tenemos acá en PDS, tenemos Facebook, tenemos Twitter, siempre los otros Twitters, hacen al favor y conseguí confirmar con tus fuentes si efectivamente estos grupos empresariales son los encargados de llevar adelante la construcción de este puente, quiénes van a ser los ganadores ahí. Así por lo menos la ciudadanía va a saber. Seguramente no vamos a leer en los diarios, no vamos a escuchar en los grandes canales de televisión, pero si vos haces esa aclaración y esa denuncia, por lo menos la gente decente y que no vote más por esa clase de políticos. Y nosotros, yo por lo menos hago el esfuerzo de ser muy riguroso. Vos te habrás dado cuenta, incluso yo no tuiteo mucho, te voy a decir, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el tweet, los tweets que suelo sacar, y cuando digo algo, en general saco con la copia del documento que me avale. Entonces, eso mismo lo hicimos en el caso Messer. Recuerdo. Tratamos de hacer de esa manera. Ese es el esfuerzo de mi trabajo personal y creo que también en mi bancada. Mi bancada es muy rigurosa en ese sentido. En general, muy pocas veces salimos así solamente con un discurso, salimos con un aval documental importante. Entonces, eso yo creo que es conveniente eso. Yo de hecho estoy llevando 3 o 4 líneas de investigación que van a ir saliendo oportunamente, ¿verdad? Lamento mucho que no haya podido llevar adelante la interpelación al titular de la CONACSTAR. Creo que había demasiados elementos. Te doy otra primicia. Dale. Allá el tema de la isla San Francisco y la construcción del hotel casino que ahí está pensado, etcétera, etcétera, se ha otorgado en condiciones absolutamente irregulares. Y no lo digo yo, es conclusión final de la Contraloría, de informe de la Contraloría General de la República. Y yo ya tengo la documentación, si querés, vos también podés mirar en corrupción es público ese documento. Yo tengo eso, Jorge, decir que eso es totalmente cierto. Así nomás. Y lo que pasa es que vos sabés bien, Jorge, que acá el ambiente está irradiado de gente, digamos, políticos que justamente no son que deben de llevar digamos, un papel del bien común. Y eso es lamentable. Y eso yo creo que ojalá que la ciudadanía se dé cuenta y no le sigan votando a este estilo de gente. Y lamentablemente el Partido Colorado es uno de los mayores causantes de este inconveniente y este problema. Mira, la gente va a tener que entender algo. Y yo aunque vos no creas, yo no creo en el político así aséptico, independiente. El político es brazo político de alguien o de algún grupo o de un grupo de interés o de la mayoría de la ciudadanía. Así nomás. Yo te digo una cosa, y vos sabés bien, te digo lo siguiente. ¿Quiénes en la Cámara de Senadores son el brazo político del sector financiero? Y eso es lo que siempre presentan proyectos del sector financiero. ¿Quiénes son los representantes de los terratenientes y de los soqueros? ¿Vos sabés quiénes son? Sí. ¿Vos sabés incluso quiénes son parlamentarios que
están vinculados al narcotráfico. Senador, vos sabés que viste lo que dijo la diputada Celeste Amarilla en estos días. Sí, aclaró muchos puntos, ¿verdad? Y esto que estás diciendo, fabuloso, sería buenísimo. Siempre haces, ¿verdad? Pero te pido como ciudadano, más que nada, ¿verdad? Reitera siempre eso, porque la gente lee y mucha gente no sabe. Mucha gente cree que un senador o un diputado entró ahí porque consiguió los votos. Y no es tan fácil. Tiene que conseguir plata y hay grupos poderosos, narcos, ganaderos, ojeros, banqueros y esos grupos financieros, ¿verdad? Hasta la iglesia está metida ahí. Y por eso, entonces aclarado eso, vas a darnos un manto de luz a la mayoría de los paraguayos y de a poco por ahí nos despertamos. Y más todavía, Jorge. Y va a tener que ser el esfuerzo porque nosotros tenemos que, como yo siempre digo, yo quiero ser el brazo político de la mayoría ciudadana que trabaja en el día a día, que vive de su trabajo, que tiene su casa, que tiene su ande, que tiene su SAT, que tiene su compra de todos los días, que hay que cuidar que no se abuse de él en el comercio, etcétera, ¿verdad? Y que tenga éxito, y si puede generar riqueza privada a través de su esfuerzo y de su sudor, perfecto. Yo quiero ser brazo político de este sector, no de otros sectores, ¿entendés? Y lamentablemente... Y yo tengo la autonomía, la autonomía en ese caso está dado por el tema financiero, ¿verdad? Así nomás es la cosa, ¿entendés? El tema pues también que no sé por qué, no sé cuál es la causa, que la mayoría de los paraguayos tienen una tendencia de derecha, ¿verdad? No sé cuál es el motivo, porque la mayoría somos pobres y no tenemos ni... Bueno, y muchos somos manejados. Es una conclusión que saco yo, ¿verdad? Por los medios de prensa, por lo que leemos en los diarios, lo que escuchamos en la radio. Y la mayoría de los paraguayos, por lo visto, acepta como cierto lo que se publica en la prensa, por más que en la evidencia de todos los días vemos que no es tanto así. Entonces, por eso te pido yo muchas veces que des tu opinión. No solamente te pido a vos, le pido a varios legisladores, pero no a todos, porque sabemos quiénes son, le tenemos bien identificados, ¿verdad? Y lo que nosotros buscamos acá en nuestro programa y acá en la radio es hacer algo diferente, porque en los otros medios es más de lo mismo. La mayoría luego son gente que no son periodistas, son gente que es pagada con algunos fines específicos. Y por eso ese pedido que te hacemos desde aquí, que haga una especie de enseñanza ahí desde tu posición, si podés, si tenés tiempo. Porque así como vos decís, podés representar algunos sectores que no son tan escuchados todos los días. Yo creo que sí, y creo que es el esfuerzo que hay que seguir, ¿verdad? Quiero nomás, antes de concluir un poco, quiero nomás, porque no creo que no terminé de cerrar el tema de esta niñita que está ahora con esta situación. Yo creo que el ministerio, tengo entendido que ya el ministro ya autorizó el uso compasivo. Uso compasivo significa la posibilidad de usarlo aunque no haya suficiente nivel de evidencia, pero que permite vamos a decir, el uso ante la expectativa de que pudiera tener buenos efectos. Entonces creo que ese es el camino, me parece, ¿verdad? Después del financiamiento desde lo público, ahí ya hicimos la discusión sobre ese punto, ¿verdad? Importante es lo que está diciendo Jorge, pero ¿por qué se llega a algo que debe ser algo normal, por decirte, solamente con la presión ciudadana? Es imposible así estar en un país, después van a estar hablando gente reaccionaria, diciendo cosas que no corresponden a una ciudadanía que verdaderamente tiene para exigir sus derechos. Imagínate, si no había esta reacción de los padres, posiblemente no se lograba esto que ahora se está realizando. Y eso es algo inadmisible en pleno siglo XXI para mí, senador. Sí, creo que, no sé, tratando de hacer una interpretación un poco, ¿verdad? El tema que lo escuché al ministro diciendo era en el sentido de abrir la cancha a una porque hay miles de medicamentos en experimentación para diferentes enfermedades, ¿verdad? Abrir esas compuertas
y el financiamiento público no aguanta eso. Entonces creo que probablemente desde ese punto de vista estuvo analizando, ¿verdad? Ahora, en este caso es muy particular porque de hecho ellos, los padres están próximos a alcanzar, ¿verdad?, los aportes suficientes como para adquirir el medicamento, de modo que el uso compasivo tendría que ser una cuestión automática, creo yo, en mi punto de vista, ¿verdad? Okay. Finalmente, Jorge, yo ya te dejo y te quiero hacer la última consulta. ¿Vos crees que con este gobierno se va a poder realizar esos hospitales que están en tu proyecto? Yo creo que no. Yo creo que no es la prioridad de ellos y creo que voy más lejos. Vamos a entrar en una situación muy delicada porque vos fíjate que para los negocios inmobiliarios y financieros nos terminamos endeudando nosotros en una ley de jornada en las últimas 4 sesiones y perdimos nosotros en la mayoría de ellas, ¿verdad? En las últimas 4 sesiones el Congreso terminó aprobándole al presidente el endeudamiento por más de 600 millones de dólares más. Vamos a entrar en una situación de crisis y eso. ¿Y qué significó? Significó el enriquecimiento sin límites del sector financiero, del sector vialero y dejándole la infraestructura no para el pequeño agricultor que está produciendo su granja hortícola o lo que sea. Todo es ruta de la soja. Así nomás. Senador, qué bárbaro. Cuando te escucho decir eso, nos gustaría estar en un medio de comunicación gigante para que toda la gente se entere. ¿Sabes qué? No quiero ser pesado. Te quiero reiterar. Escribí eso en tu Twitter, por favor. Escribí para que la gente se entere. Por favor, hacete de tiempo, ¿sí? Sí, cómo no. Dale. Seguimos en contacto. Te llamamos en cualquier momento. Gracias por esta comunicación. Bueno, gracias, senador. Por favor, gracias a ustedes. Usted está escuchando PDS.